Y ahorita vamos a pedir también al pastor que nos haga el favor de orar, hermanos. Abra su Biblia en el libro de Judas, capítulo 1. Cuando ya lo tenga allí, vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que Él obre en este día. Amén. Judas, capítulo 1. Aleluya, gloria al Señor. Amén. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Amén. Vamos a invitarle también a usted que ore por mí en este día. Amén, pastor. Gloria a Dios. Vamos a orar todos juntos, pidiéndole al Señor que Él permita que llegue ese pan que ha preparado el Señor ya de antemano para nosotros. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Señor Jesús, gracias, precioso Dios, primeramente por las cosas, Señor Jesús, que ya hiciste, Padre amado. También, Padre amoroso, gracias, poderoso Dios, porque tú, Señor, yo sé que ya has derramado de tu palabra, Padre bendito, de tu unción sobre este siervo que tú, Señor, levantaste para alabanza de tu gloria, Señor Jesús. Solo pedimos, Padre amoroso, que permitas que fluya esa palabra y que llegue a los oídos de aquellos que tú ya tienes predestinado, que esa palabra, Señor, la reciban, Padre bendito, y permítenos ser receptivos a esta palabra. Unge, Señor, los labios de tu siervo y bendice, Señor, Padre amoroso, con tu presencia, todo su ser. Que seas tú, Padre amoroso, el que lleves, Padre bendito, con unción esa palabra a cada oído. Padre bendito, y que tú seas también, Padre amoroso, el que permitas que baje al corazón, Padre precioso Jesús. En tu precioso y poderoso nombre, en el nombre del Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, precioso Jesús. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Vamos a leer el verso 7, hermano. 1:7. Y dice así la palabra, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amén. Hasta ahí nada más vamos a leer. Tome su asiento. Vamos a seguir leyendo. Otros versículos. Mire, hermano, hoy regularmente los sábados se lleva, casi no se dan enseñanzas, casi los sábados es como para prédica, pero es muy importante, hermano, que esta enseñanza usted la mire con la escritura, porque hay mucha controversia en la enseñanza que le voy a compartir hoy en este día. Posiblemente alguien de los que estábamos aquí que somos apostólicos o que consideramos ser de hueso colorado, apostólicos, pueda ser que por ahí, hermano, tengamos otro tipo de pensamiento respecto a la enseñanza que vamos a compartir en este día. Le voy a decir el nombre del tema y creo yo que se va a dar una idea más o menos de lo que vamos a hablar. Amén. El nombre del tema, hermano, se llama así: no contristéis al Espíritu para que no te abandone. Amén. En este tema, hermano, hay mucha controversia. Hay alguna doctrina que dice que la salvación, hermano, no se pierde, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a mirar algunas escrituras. ¿Por qué es necesario, hermano, que aprendamos esto? Porque mire, si la salvación no se pierde, o no es que, vamos a decir, no es que Dios te vaya a quitar algo que ya te dio de una manera simple o algún berrinche que Dios tenga y te vaya a despojar de algo que ya te dio. Vamos a mirar lo que dice la escritura acerca de si Dios en qué momento hace esto y nosotros qué hacemos para perder esto, hermano, porque es un regalo que Dios nos dio. Amén. La salvación es un regalo. No sé si recuerda la semana pasada el tema que estamos hablando, en qué consiste la salvación, ¿verdad? Y cómo podemos saber si somos salvos. Es muy importante, ¿por qué? Porque
yo y usted vamos a ir caminando seguros, vamos a ir caminando con paso firme y la parte, hermano, de la que, o sea, el motivo que me motiva a mí a traer estas enseñanzas es que nosotros caminemos de manera segura, que no haya dudas en nosotros, o sea, que no haya dudas. ¿Por qué? Porque mire, usted tiene que estar seguro. O sea, si alguien se acerca a usted y le pregunta, ¿tú eres salvo? Usted tiene que estar seguro de esa respuesta. Amén. Y si usted no puede responder a esta pregunta, es porque algo no anda caminando bien por ahí en su vida. O sea, hay una inseguridad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que te da la seguridad? Lo que miramos en la enseñanza pasada es que la salvación nosotros la encontramos por gracia, pero dice la palabra, dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Nosotros recibimos la salvación por fe, ¿verdad? Cuando nosotros creímos en Jesús. Pero también podemos mirar, hermano, un poquito qué es creer, ¿verdad? Porque creer con nuestros labios, o decir yo creo con nuestros labios, es muy fácil, ¿verdad? Digamos que usted necesita un trabajo, va y usted pide ese trabajo y le dice, aquí te esperamos mañana, y usted dice, aquí estoy, ¿a qué horas? A las 7. Pero una cosa, hermano, es que nosotros hablemos con nuestra boca y nuestros hechos, o sea, vamos a mirar qué tan interesados estamos ahí. Ahora, el Señor, hermano, el Señor dice que el Señor, o nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Siempre Dios ha hecho las cosas primero. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros no nos gloriemos en nosotros mismos, sino que siempre la alabanza la tenga el Señor, ¿verdad? Entonces, mire, la enseñanza se llama así: no contristes al Espíritu para que no te abandone. Tenemos citas bíblicas que respaldan esto, ¿verdad? Y vamos a ir mirando un poquito de cómo piensan, porque a lo mejor usted por ahí va a escuchar que la salvación, usted una vez que Dios se la da, ya no la puede perder, o sea que es directamente usted va derecho. Pero la Escritura dice, hermano, que la fe, o sea, nosotros somos salvos por fe. Pero dice la palabra de Dios que la fe tiene que llevar obras. Entonces, si la fe no lleva obras, dice que la fe, o sea, mire este punto, hermano. La fe no proviene de nosotros, es parte de Dios también. Pero dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. Entonces, la fe tiene el poder de darle vida espiritual a usted, darle vida eterna, pero también si esa fe no va acompañada de obras, dice que es muerta. Ahora también, usted puede decir yo tengo obras, pero si esas obras que usted las tiene o las hace para quedar bien con el hombre o para que el hombre mire que usted lo hace, entonces esas obras no llevan fe y esas obras están muertas. Entonces tiene que haber una manifestación de las obras en la fe. Por eso le dije, una persona verdaderamente transformada por el Espíritu Santo se va a mirar, o sea, prácticamente usted no va a actuar por usted mismo, usted va a actuar por Cristo, porque Dios es el que produce, dice la palabra. Dice la palabra en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 11, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, en el libro de Gálatas, hermano, dice la palabra, dice, no os canséis pues de hacer el bien. Entonces, si el Señor está invitando, hermano, a que no te canses de hacer el bien, quiere decir que sí nos cansamos en veces. ¿Cuántas de las veces nos hemos cansado? ¿Cuál es el cansancio, hermano, que mostramos? Cuando nosotros le ayudamos a alguien y nosotros miramos que ese alguien, porque ese es el gran problema que tenemos nosotros los humanos. Mire, hacemos un favor y ¿qué espera el ser humano? Que te agradezcan. Y está bien, porque si tú haces un favor, o sea, si usted me hace un favor a mí, pues lo más
correcto es que yo le agradezca a usted por el favor que me hice, pero usted no debe de estar esperando ese agradecimiento, porque usted lo tiene que hacer como se lo hizo para Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, todo eso se va acumulando a que las obras verdaderamente son llevadas por la fe, o sea, son obras de fe. Pero cuando ahorita nos miramos mucho, hermano, en las redes sociales, la gente que ayuda a otras personas, ¿para qué? Para acumular vistas y para ganar dinero. Pero realmente no hay el deseo en su corazón. No hay el deseo en su corazón. Así es de que si algún día a usted le toca ir por allí a ayudar a una gente o hablar del evangelio, no ande grabando allí. No ande grabando para que la gente lo mire. Usted hágalo porque Dios está mirando. Eso es lo que está haciendo el mundo y nosotros no tenemos que parecernos en lo absoluto al mundo. ¿Amén? Miren, sobre la enseñanza pasada dice, para alcanzar la salvación es necesario ejercer fe en Jesús, demostrarla mediante la obediencia hacia sus mandatos o hacia su palabra. En el libro de Santiago encontramos en el capítulo 2, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces el apóstol Pablo aquí dice, el apóstol Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras. O sea, lo que está diciendo, muéstrame tu fe sin tus obras. Y mire lo que dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, cuando una persona es renacida del Espíritu, ya no es la persona el que hace las cosas, sino es el Espíritu, o sea, Dios mismo el que mueve a la persona a hacer las cosas. Y tú vas a saber que el pago no lo vas a recibir de la persona, sino el pago tú lo vas a recibir de Dios. Entonces, ¿cuándo es cuando nos cansamos nosotros? Cuando nosotros decimos, ya me harté de ayudar a esa persona porque es una persona malagradecida. O sea, nomás piensa cuántas veces hemos dicho esto. Si yo le soy sincero, le voy a decir que lo he dicho más de alguna vez. Pero luego Dios ha hablado a mi vida y me ha dicho, ¿sabes qué? Es que tú estás haciendo las cosas por ti mismo, por eso te estás cansando. Porque no las estás haciendo en el Espíritu, no las estás haciendo con fe. Entonces, vamos a tener dificultades, vamos a tener personas, hermano, que se van a acercar a usted y le van a hablar bonito, le van a convencer y le van a sacar cosas y se le van a desaparecer. Ya no los va a volver a mirar. Y cuando los mire por ahí en la calle se le van a esconder. ¿Ver? Eso es algo que yo lo he vivido, pero yo tengo que luchar para, ¿sabe qué, hermano? Para aún tener yo amor para aquella persona y saber que Dios un día lo puede transformar. Amén. Un día lo puede transformar. Así es de que este fue en el punto de la semana pasada, lo que le compartí ahorita de Santiago, pero lo que leímos en el libro de Judas, hermano, es el tema del que vamos a hablar ahora. ¿Verdad? Entonces, en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 7, Judas, hermano, está hablando y está dando testimonio, ¿verdad? Está diciendo, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora, no sé si usted analizó esto, pero mire, está poniendo dos ciudades. Tenemos que considerar, hermano, que estas dos ciudades no eran como usted y como yo. No conocían a Cristo, ni eran cristianos, ni se habían bautizado en el nombre de Jesús. Pero, ¿por qué Dios utiliza prácticamente a dos ciudades perdidas, a dos ciudades diciendo mundanas, para traerlas como ejemplo para la iglesia que ya es convertida? Porque aquí Santiago ya le está hablando a un pueblo que conoce, le está hablando a usted y me está hablando a mí por medio de la palabra. Entonces trae del mundo dos ciudades que fueron destruidas por el pecado, porque le hubieran dado la espalda a Dios. Ahora, ¿por qué las traía como ejemplo para nosotros?
hay una razón muy grande. ¿Por qué? Porque Abraham intercede por Sodoma y Gomorra y Dios le hace caso a Abraham y Dios desciende, o sea, descienden los ángeles. ¿Para qué? Para ver si había ahí algún justo. Cuando llegaron los ángeles, hermanos, se manifestó el pecado que había subido a la presencia de Dios, por el cual Dios había decidido bajar y destruir las ciudades. Entonces, no quisieron recibir ellos. Pero Dios destruye las ciudades y las pone como ejemplo para usted y para mí. Para usted y para mí, que somos hijos de Dios, que somos cristianos. ¿Verdad? Y estos pecados, hermano, estos pecados que había en Sodoma y en Gomorra, todavía por allí de vez en cuando se miran entre el pueblo de Dios, entre el pueblo conocedor de Dios. Entonces, si Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra y nosotros llegamos a practicar ciertos pecados que ellos, por los cuales ellos fueron destruidos, y yo y usted no hemos sido destruidos por Dios, hermano, es porque Dios ha tenido misericordia. Pero no vaya a pensar usted, hermano, que Dios se está agradando de eso, porque si se desagradó de Sodoma y Gomorra, quiere decir, hermano, que si yo y usted practicamos lo que Sodoma y Gomorra practicaban, quiere decir, hermano, que ese pecado está llegando delante de la presencia de Dios y está siendo desagradable delante de Dios. Entonces, todo esto, hermano, todo esto es importante. Mire, después voy a traer voy a compartir una enseñanza acerca de los límites que nosotros tenemos como seres humanos. Dios nos permite ministrar en ciertas áreas, pero hay límites que nosotros los seres humanos los rompemos. Y son cosas pequeñas que te van de alguna manera cargando, te van separando de Dios. Y por eso es que muchas personas ahorita están lejos de Dios. ¿Por qué? Porque decimos nosotros, es que esto no es importante, o sea, no es algo, no falta tan grande, es algo insignificante, pero delante de Dios el pecado es pecado, ¿verdad? Ahorita, mire, ahorita aquí en la actualidad tenemos una ley, en la ley terrenal, de tantas llamadas que recibía la policía se enfadó y puso una ley que no le llames a la policía a menos que alguien te haya robado más de $1,000. ¿Usted cree que esas leyes son justas? Si robas es pecado delante de Dios. Uno piensa que hay pecados pequeños y hay pecados, o sea, el pecado es pecado y Dios se va a juzgar por el pecado que hagamos. Amén. Entonces, por eso delante de Dios, hermano, tenemos que caminar correctamente. Mire, es importante, hermano, notar que Sodoma y Gomorra no eran, pues, como le estaba diciendo, no eran ellos cristianos. Y Dios los ha puesto como ejemplos. ¿Por qué? Hay una razón. O sea, Dios, hermano, no hace las cosas por hacerlas. ¿Verdad? Judas trae esta enseñanza y nos dice, ok, miren, aquí le voy a poner en pantalla, le voy a poner a Sodoma y a Gomorra. Miren los pecados de Sodoma y Gomorra. ¿Para qué? Para que ustedes no caminen en esos pecados, porque si ustedes caminan en esos pecados, aunque te hayas bautizado en el nombre de Jesús, o sea, esos pecados te van a contar. No quiere decir que ya eres salvo, de que ya te bautizaste, de que ya caminas en el evangelio, de que ya vienes a la iglesia, pero si sigues cometiendo pecados, hermano, esos pecados suben a la presencia de Dios y te están siendo contados. Te están siendo contados. Amén. Y tenemos este ejemplo. Miren, en el libro de Hebreos capítulo 2 dice así la palabra. Vaya, ábralo, porque es necesario, hermano, que usted mire la palabra, lo que vamos a leer. ¿Para qué? Para que si usted ha escuchado algo diferente por allí, usted con sus propios ojos pueda mirar lo que pasó. Lo que pasa, lo que está hablando Dios por medio de la palabra. Hebreos capítulo 2 versículo 1 dice así la palabra, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, dice, no sea que nos deslicemos. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. O sea, está hablándole aquí, hermano, a un pueblo que ya conoce de Dios, un pueblo que ya había sido
bautizados. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahora mire, ¿en algún momento se ha deslizado usted? En términos físicos. Y nos hemos dado unos golpes bastante fuertes, amén. Incluso le puedo decir, hermano, que hay mucha gente que se ha deslizado o se ha resbalado y de un resbalón ha perdido la vida. Entonces lo que significa esto, a lo que quiere decir la palabra de Dios, un desliz te puede ocasionar la muerte espiritual. Así como te puede causar un desliz o un resbalón, te puede causar la muerte física, también los deslices o los resbalones que tenemos por ahí nosotros en nuestra vida espiritual, si no tenemos cuidado, hermano, podemos fracasar. Podemos morir en el término espiritual. ¿Verdad? Entonces en el verso 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, en el verso 3 dice, hay una pregunta, dice, ¿cómo escaparemos? Ahora, si usted se fija, Pablo no está aventando el anzuelo al pueblo de Dios, porque Pablo se está contando ahí. O sea, Pablo se está incluyendo. Pablo era un apóstol, hermano, reconocido, una persona que el Señor lo llevó en el Espíritu hasta el tercer cielo y vio cosas que no le son, hermano, permitidas al hombre. O sea, no le son permitidas hablarlas ni reveladas. O sea, él lo miró, pero fue una persona importante. Y dice en el verso 3, dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Ya se incluye ahí. Si descuidamos una salvación tan grande. O sea, mire lo que, hermano, mire la palabra que usted está leyendo. ¿Cómo escaparemos nosotros, dice? Si descuidamos una salvación tan grande. Ok, vamos a parar poquito allí. Nosotros somos salvos por gracia, ¿verdad? Esto lo creemos en nuestro corazón. No es por las obras que nosotros hayamos hecho, porque hay mucha gente que dice, oh, yo soy bueno, no tomo, no fumo, no mato, no robo. Pero delante de Dios es una persona que si no ha aceptado a Cristo, es una persona que está en pecado y necesita recibir el perdón de pecados, y a continuación viene la salvación si en verdad cree esta persona, ¿verdad? Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación viene, hermano, por la fe. Por la fe, cuando nosotros creemos genuinamente dentro de nuestro corazón que Jesús murió y resucitó de entre los muertos. Por ahí viene la salvación. Ahí es donde Dios nos da la salvación. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que cómo vamos a escapar si los ángeles que estuvieron a la presencia de Dios, el ángel, hermano, el ángel que fue creado con los materiales más hermosos que fue el enemigo, y los ángeles que se rebelaron contra Dios, que estuvieron en la misma presencia de Dios, no los perdonó Dios a ellos. O sea, por eso Pablo dice, ¿cómo nosotros vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, la salvación pertenece a nuestro Dios, Él es el que nos da la salvación. Pero Pablo aquí está diciendo, hermano, que yo y usted tenemos que cuidar el regalo que Dios nos dio. Imagínense que yo decido darle una camisa a mi hermano Camilo. Le digo, hermano, te tengo un regalo. Aquí está el regalo, hermano. Te traje una camisa de regalo. El responsable de cuidar esa camisa no es Dios, ni soy yo que se la estoy regalando. El responsable de cuidar ese regalo es el hermano. Entonces el hermano Camilo puede apreciar el regalo a tal grado, hermano, de que a lo mejor él no va a mirar si es una camisa de marca. Él no está mirando la cantidad que pueda valer, sino el gesto que un hermano de él tuvo para regalarle algo. Entonces él tiene que cuidar. Si él aprecia ese regalo, él lo va a cuidar. Y si él dice, pues no sé dónde lo haya agarrado el hermano,
al siguiente día la va y la mete al trabajo. Significa, hermano, que el hermano no está apreciando lo que un hermano hizo. Entonces, ciertamente esa camisa estamos hablando de algo literal que a lo mejor a los meses la va a traer en el trabajo, pero él personalmente sabe que valoró ese regalo. Personalmente sabe que alguien se lo dio con el corazón y lo tiene en alta estima. Entonces obviamente no podemos comparar, hermano, una ropa con la salvación, porque Pablo está diciendo una salvación tan grande. O sea, tan grande, tan enorme, tan cara, porque en esa salvación, hermano, hubo un precio que se tuvo que pagar. Jesús pagó por nosotros. Jesús derramó su sangre. A Jesús, hermano, le costó mucho esta salvación. ¿Por qué? Porque es tan grande. Ahora, si muchas de las veces nosotros valoramos algo, hermano, que nos dan terrenalmente, ¿por qué muchas de las veces descuidamos algo tan grande que proviene directamente de Dios? ¿Por qué? Porque aquí está el punto, hermano. Porque muchas de las veces no creemos que hay una vida eterna. Porque nomás hemos escuchado que hay una vida eterna, pero no la creemos dentro de nuestro corazón. Entonces, cuando tú no crees algo verdaderamente genuino, no vas a valorar lo que se te ha dado. Pues es algo tan simple, hermano. Cuando tú no crees en la vida eterna, cuando tú no crees lo que dice el libro de Isaías, capítulo 53, cuando tú lo lees y no lo crees, entonces dices, bueno, yo soy salvo, pero esa salvación la recibí por gracia, no tuve que hacer nada, no tuve que pagar nada. Entonces, yo puedo seguir en el mundo participando de cosas, al cabo el Señor es bueno. ¿Sí o no llegan esos pensamientos a nosotros, hermano? El Señor es bueno, mira, el Señor perdonó a David. Yo me eché por ahí una mentirita, David adulteró y lo perdonó. A ver. Pero nos olvidamos, hermano, que la palabra de Dios dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Entonces tenemos el ejemplo de David, tenemos el ejemplo de Saúl. Para nosotros los humanos, si a nosotros nos hubieran puesto a juzgar el caso de Saúl y de David, yo en lo personal hubiera metido a la cárcel a David. Porque para mí el pecado que hizo David fue más grande que el de Saúl. Para mí como humano. Saúl no cometió adulterio, pero Dios lo desechó por rebelde. Entonces, ¿qué podemos sacar de eso, hermano? Esa ilustración, ¿cómo la podemos tomar de beneficio para nosotros? ¿Por qué? Porque ¿qué mira Dios? O sea, ¿qué Dios estaba mirando en Saúl y qué Dios estaba mirando en David? David, hermano, se equivocó grandemente. No nomás cometió adulterio. O sea, asesinó al esposo de la mujer con la que él tenía. Estamos hablando, hermano, de temas mayores. Pero la diferencia es, hermano, que el rey Saúl, el Señor no miró un arrepentimiento genuino, porque hizo y él pidió al profeta que hablara con Dios y que le perdonara. Dios lo perdonó. Entonces, va Saúl otra vez, lo mandan a hacer algo y Saúl hace exactamente lo mismo. ¿Qué estaba mirando Dios allí? Dios estaba mirando un corazón obstinado a hacer siempre el mal. Ahora, Saúl, hermano, le pudo haber pedido perdón al profeta, le pudo haber ayudado al profeta, pero ¿qué miró Dios en el corazón de Saúl? Dios miró que había un corazón, hermano, rebelde, un corazón que iba a seguir haciéndolo mal. Entonces, el Señor dijo, lo he desechado. O sea, le dijo al profeta, no llores más por este varón. Ya decidí desecharlo y yo me he provisto un rey conforme a mi corazón. ¿Verdad? En este caso, pero cuando David, hermano, comete estos dos delitos graves delante de Dios, la palabra de Dios dice, hermano, que va el profeta y habla con David. Entonces David inmediatamente, él reconoce el pecado que había hecho y su corazón, hermano, se quebranta.
O sea, podemos mirar en el Salmo 51 que el corazón de David se quebrantó. No fue así como Saúl. Entonces David fue perdonado por Dios, David fue restaurado de ese pecado. Dios lo restauró, pero también no olvidemos, hermano, que David tuvo que pagar algunas consecuencias durante su vida. Perdió el primogénito, un hijo violó a su hija, un hijo mató a su hijo, a su mismo hermano, y un hijo quiso quitarle el trono. Entonces usted se fija cuando el rey David dice que el hombre que había hecho tal cosa tenía que pagar 4 veces. Si usted analiza lo que pasó con David, pagó 4 veces. 4 veces. Entonces prácticamente él mismo se profetizó lo que iba a pasar. Pero obviamente Dios, hermano, tenía un plan divino, lo tenía con Saúl, pero también Saúl, hermano, no supo guardar su dignidad como no supo guardar los ángeles que cayeron, que Dios arrojó de los cielos. Amén. Entonces aquí el apóstol Pablo, hermano, nos está haciendo saber que aunque Dios nos haya dado la salvación, nosotros tenemos que cuidar. Nosotros tenemos que cuidar. ¿Cómo tú cuidas una salvación tan grande? Bueno, pues es preciso. Por eso la palabra de Dios, hermano, dice, el Señor dice, orar sin cesar. Y te da el motivo por qué tienes que orar. ¿Para qué? Para que no caigáis en tentación. Entonces, la respuesta es, hermano, a los que no nos gusta orar. Si hay alguien aquí que no le gusta orar, la respuesta a esta pregunta es: ¿cuántas veces puedes llegar a caer en tentación porque no estás obedeciendo la palabra de Dios? Porque no estás orando continuamente. Oh, hermano, yo sí oro cuando como, oro cuando me duermo, oro cuando me levanto, oro cuando ceno. De eso no estaba hablando el Señor, hermano. Él estaba hablando de una oración donde haya una comunicación íntima con Dios. Donde tú y yo, hermano, aprendamos de Moisés, aprendamos de los profetas, aprendamos de Abraham, donde ellos, hermano, hasta hacían un altar allí para ir a adorar a Dios. Es posible que tú y yo nada más oremos aquí en este altar el martes, el jueves y el sábado. Y en la casa no haya nada de esto, hermano. Es posible que tú y yo aquí nomás agarremos la Biblia porque estamos aquí. Y algunos a lo mejor ni Biblia traen. ¿Verdad? Pero si se nos olvida el teléfono de medio camino, nos regresamos por ahí. ¿A ver? No, hermano, mire, esto parece broma, pero es serio. Es serio. Porque ya la tecnología, para la mayoría de los seres humanos, cristianos y no cristianos, nos tiene locos. Nos ha quitado el tiempo que Dios merece, hermano. Es una realidad. Es una realidad de que estamos haciendo eso. Y todo esto, hermano, todo esto te va llevando a cosas, a que te vas alejando de Dios, tu corazón. ¿Qué es lo que pasa, hermano? ¿Qué es lo que pasa con el pecado? El pecado te va endureciendo tu corazón. O sea, entre más pecas, tu corazón se va haciendo más duro, más rebelde. Y entre más pecas, menos quieres venir al altar. Entre más pecas, tardas, o sea, te es más difícil entrar a la presencia de Dios. Porque hay algo allí que te está privando, hay algo que no te deja. Y muchas de las veces es el orgullo. Amén, porque mire, ahorita precisamente Dios puede estar hablando a alguien de nuestro corazón. Pero hay algo dentro de nosotros, hermano, que se llama orgullo, por el cual el enemigo que conocemos hoy y usted fue desechado del cielo por orgulloso. Y en vez de nosotros le damos cavidad a este pecado. Por eso es que no caminamos, hermano, correctamente. Vamos a terminar de leer el verso 13, hermano. Dice, tan grande, dice,
dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Estamos hablando de los apóstoles, amén. Mire, en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 22, dice así: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Ok? Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, hermano, ¿por qué tenemos que perseverar si ya tenemos la salvación? O sea, ¿en qué tenemos que perseverar? O sea, ¿por qué Pablo nos está diciendo que cuidemos esta salvación tan grande? ¿Por qué tenemos que perseverar cuidando la salvación? ¿Por qué? Porque si tú en el camino de Dios te llegas a desviar, te llegas a ir al mundo otra vez y llega a venir Cristo o te llega a alcanzar la muerte, allá una vez más donde Dios te sacó, eso es lo que Dios está diciendo en esta palabra. O sea, que cuides esto. Entonces, hay muchas enseñanzas, hermano, hay muchas enseñanzas que te van a decir que no, que una vez que has sido salvo, ya. Entonces, si ya te entregaste a Cristo, ya eres salvo, no, ¿de qué te preocupas? No tienes que cuidar nada. Entonces, Pablo y los apóstoles, Judas, Pedro, Pablo, Santiago, están locos con lo que escribieron, hermano. Están completamente locos porque están diciendo algo en contra de Dios. Pero no es eso, hermano, no es eso. Pablo, Pedro, Santiago, hermano, Judas están hablando de que nosotros tenemos que cuidar. Entonces, miren, en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 39, dice la palabra de Dios así, dice: pero nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Ok? Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, la palabra preservación aquí la usan, pero la están usando, ¿qué? Indicando, hermano, nosotros, dice, somos, ¿qué? De los que perseveramos para salvación de nuestra alma. En el segundo de Pedro, hermano, capítulo 2, versículo 21 y 22, dice así, dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Ok. ¿A quién le está hablando aquí el Señor, hermano? ¿A la gente que conoce de Dios o a la gente de allá del mundo? Porque los que estamos aquí somos los que conocemos. Los que están allá afuera no conocen. Los que están afuera ya no conocen. Por eso dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. O sea, no nomás hay un mandamiento, hay muchos que tenemos que cumplir, amén. Pero ahora fíjese el ejemplo que da la ilustración, Pedro, hermano, la ilustración que da aquí, dice, en el 22 dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, ¿por qué usa esta ilustración? No creo que el Dios le está llamando a usted o a mí, no nos está llamando animales, está usando dos animales, se puede decir de los más sucios, y le está mostrando lo que estos animales hacen. ¿Por qué? Porque el perro, hermano, ese es lo que hace el perro. Si usted agarra por ahí un marranito, lo lava y le dice, aquí está limpiecito, lo lava con cloro, le va a quedar blanco, y más si es güero, hay americanos. ¿Y sabe qué va a pasar, hermanos? Lo suelta y ¿qué va a hacer? Se va a ir al lodo. Es su naturaleza. Entonces lo que está diciendo aquí, hermano, lo que está diciendo Pedro, es que después de haber conocido, las personas abandonan el camino de Dios y van a tomar el mismo lugar. Entonces, en esa condición nos sacó ahí el Señor, hermano. Nos comíamos lo que nosotros hablábamos, andábamos revolcándonos entre lodo, de ahí nos sacó Dios. Por eso está usando esa ilustración de si tú te alejas de Dios, vuelves al mismo lugar. Entonces,
¿Qué significa esto? Si tú llegas al mismo lugar donde Dios te sacó, cuando Dios te sacó, ¿estabas perdido o estabas salvo? Estabas perdido. Si vuelves al mismo lugar, perdido. Ahorita lo vamos a mirar, hermano, en la palabra de Dios. Mire, vaya al libro de a ver cuál cita vamos primero, porque tengo muchas citas. Aquí vamos a ir al libro de Juan, hermano, capítulo 8, versículo 31. Y apúrele que nos quedan 10 minutos. Amén. ¿Ya lo tiene, hermano? Juan capítulo 8, versículo 31 dice: dijo entonces Jesús, ¿quién dijo? Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, lo que significa este versículo, hermano, es que si alguien conoce de la palabra, pero no permanece en la palabra, en esta ocasión está usando la palabra discípulo. Pero hay otros versos que dicen, hermano, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. O sea, conoces a Jesús, conoces la verdad. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad. A los que creyeron les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, para ser discípulo de Jesús, hermano, tienes que permanecer en la palabra. El libro de Santiago, hermano, capítulo 5, versículo 19 dice: hermanos, fíjese, hermano, lo que dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, o sea, si alguien de nosotros, está diciendo Santiago, si alguien de los hermanos, de los que ya se bautizó, de los que leen la Biblia, de los que oraban, de los que buscaban a Dios, de los que ayunaban, si alguien de ellos se ha extraviado de la verdad, mire lo que dice: y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, ¿cómo le está llamando, hermano, la palabra a la persona que ya conocía? Si alguno le hace volver al pecador, entonces muchas de las veces nos podemos ofender y decir: ¿cómo me llamas pecador si soy un hijo de Dios? Es que no soy yo no soy yo el que le llama a usted, o usted el que me está llamando a mí. Es la palabra de Dios, que cuando te alejas de Dios y andas en el pecado, Dios te llama como te tiene que llamar. Si andas en el pecado, Dios te va a mirar como un pecador. Dios puede tener misericordia de ti, te puede restaurar, claro que sí, porque Dios es bueno. Pero Dios al pecado le llama pecado. Por eso es necesario que usted y yo, hermano, tengamos cuidado de no confiarnos. Mire, el Señor Jesucristo, hermano, prometió venir por su iglesia. Los discípulos le dijeron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? El Señor le dijo: no les toca a vosotros. O sea, el Señor dijo: el único que sabe es el Padre. Ahora la pregunta, hermano, para nosotros: ¿usted cree que sabía Jesús o no? No quiso decirles, porque Él era el Padre. Él era el Padre, pero ellos no alcanzaron a comprender, entonces no quiso decirle. ¿Por qué, hermano? Porque si usted va a salir a un lugar y el ladrón que va a llegar a su casa a robar le dice: hey, fulano, hoy a las 9 voy a ir a robar a tu casa, pues usted no va a ir al lugar donde iba, usted se va a quedar a cuidar. Eso es algo natural. Entonces, por eso el Señor, hermano, no le dijo o no le ha dicho a nadie. Por ahí cuando usted escuche, hermano, la venida del Señor y tal fecha y tal día y tal, ese es un falso profeta. Y si alguien de aquí se levanta un día diciendo:
Así tiene que mirarlo como un falso profeta. Dios me reveló el día. Falsos. Entonces, si Dios, hermano, no lo hizo, ¿sabe por qué? Porque si Dios hubiera dicho, voy a venir en el 2050, y usted dice, bueno, estamos en el 2024, tengo todavía 25 años. Le doy otra vez 20 años y ya cuando falten unos 4 años me arrepiento y me acerco a Dios. Porque el hombre, hermano, tiene esa capacidad, el hombre piensa que es sabio. Pero no, hermano, por eso Dios dejó y dijo, velad y orad. Estén preparados como las 5 vírgenes, velando y orando, que siempre hay aceite en sus lámparas, que siempre, hermano, el Espíritu de Dios, siempre procuremos, hermano, que el Espíritu de Dios no salga de aquí, de este lugar. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios está dentro de nuestro corazón, dentro de nosotros, nuestra lámpara está encendida. En el momento en que Dios venga, hermano, ya sea por su iglesia o sea personalmente por cada uno de nosotros, nos va a encontrar con la lámpara encendida y vamos a ir a reinar con Él. Entonces, lo único que está diciendo Dios, no creas a los falsos profetas. Muchos falsos profetas van a venir. Pero tú no creas, o sea, tú prepárate, tú lee la Biblia, tú ora, tiene una buena relación conmigo, ama a tus hermanos. Y eso te va a preparar para cuando yo venga por ti. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano, amén. Entonces, mire, dice, en el verso 20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. ¿Cómo si ya es salvo está diciendo que está muerto? Si se desvió, si se fue. Si era una persona que era un cristiano, pero dice la palabra de Dios que salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En el libro de Juan capítulo 15 versículo 1 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, dice el Señor, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. En el verso 6 dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Usted cree que el Señor está hablando precisamente de una hoguera ahí, hermano? ¿O por qué pone la viña? ¿Por qué pone una vid? ¿Por qué pone un pámpano? ¿Por qué dice yo soy la vid? Porque la vid, hermano, es la que produce vida al pámpano. Si el pámpano es separado de la vid, se seca. Si nosotros nos separamos de Dios, hermano, nos secamos, nos morimos espiritualmente. Y Dios está hablando de un fuego, pero no está hablando de un fuego de los que ustedes estamos haciendo. Estamos hablando la palabra de Dios está hablando, hermano, está refiriendo al lago de fuego. Porque muchas personas se van a ir desconectados de la vida. Y personas que ya conocieron de la verdad. Personas que fueron bautizadas se van a ir desconectados, pero se van a ir secos. Y esas personas, lamentablemente, no es porque Dios haya querido, es porque nosotros renunciamos, es porque nosotros no cuidamos, es porque nosotros no guardamos, hermano, no cuidamos esa salvación tan grande que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Miren el verso en el capítulo 24, verso 24 de Mateo, lo que dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, ¿ok? De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo y ustedes somos escogidos. Pero si nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, hermano, allá afuera en la esquina le va a salir uno y le va a hablar de otra doctrina y usted se la va a creer y lo van a engañar porque no escudriñan la palabra de Dios. Entonces, por eso dice el Señor: escudriñar las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, hermano, en veces andamos batallando para encontrar un libro. En veces nos dicen, vaya al libro fulano, y allá le damos para atrás y le damos para adelante. ¿Y dónde está? Mi Biblia no la tiene, hermano. Ya no más falta que digamos esto, esta Biblia no lo pusieron. Pero no, hermanos, ahí nosotros podemos, usted personalmente, hermano, ahí es donde usted debe de mirar que usted no está escudriñando como el Señor le dijo. Que yo no estoy escudriñando la palabra de Dios porque no sé dónde están los libros. Y Dios nos habla muchas de las veces, hermano, pero no queremos escuchar. No queremos escuchar la voz de Dios. Amén. Entonces, mire, Lucas capítulo 15, versículo 32 dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque ese tu hermano era muerto y ahora ha revivido, se había perdido y es hallado. En el libro de Lucas capítulo 15, desde el verso 1 para enfrente, hermano, habla de la historia del hijo pródigo. ¿Ok? Si usted se fija, el hijo mayor estaba allí, tenía vida, tenía esperanza, tenía el padre, él lo tenía todo prácticamente, pero el hijo joven, hermano, determina y dice que quería la herencia porque él quería disfrutar del mundo. Exactamente pasa lo mismo cuando yo y usted venimos al camino de Dios y decimos en nuestro corazón, creo que no disfruté mi vida, creo que estoy muy joven, me entregué muy temprano a Dios. Ese es el error de muchas personas. Deja y me voy un ratito allá al mundo y al rato regreso. Muchos han regresado, pero muchos allá han quedado. Muchos han tenido la oportunidad de venir una vez más a Dios y decirle, Señor, perdóname. Dios los ha perdonado, Dios los ha restaurado, pero muchos los ha alcanzado la muerte allá. Y no han tenido el privilegio que otras personas han tenido. Entonces el hijo pródigo, hermano, es una ilustración para nosotros, para mirar, hermano, que cuando el hombre determina alejarse de Dios, aunque ya haya tenido vida, Dios te va a considerar. Ahora, cuando el rey Saúl, hermano, comete los pecados, nosotros miramos ahí en la Biblia de un versículo a otro, pensamos que pasó en un ratito. Nosotros al mirar la palabra de Dios, decimos, pues Saúl en el mismo día. No, pasó mucho tiempo porque Saúl, hermano, todavía reinó por muchos años. Entonces, si nosotros miramos, hermano, cuando David dice la palabra que se quedó allí, cuando David planeó la muerte de Urías, eso no pasó en el mismo día. O sea, pasó mucho tiempo. No sabemos si semanas o meses, no sabemos. Pero el punto, hermano, es que Dios le habló a David. Y Dios miró en David que había un arrepentimiento genuino. Dios lo perdonó, Dios lo restauró, hermano. Y esa enseñanza nos queda para nosotros, hermano. ¿Para qué? No para que usted diga, oh, si Dios tuvo misericordia de David, yo también. Yo también puedo tomar por ahí otra mujer que no es la mía y le pido perdón a Dios. No. No es así, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es posible, hermano, que si alguien lo hace, no mueras físicamente, pero tu vida espiritual se acaba. Y se ha mirado, hermano, hemos podido mirar. Se ha mirado. Entonces, con la vida espiritual, hermano, con el regalo, la salvación que Dios te da, no se juega. El apóstol, hermano, Santiago, Pedro, Pablo nos están enseñando que tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar. El que usted aborrezca a su hermano, eso no es cuidar la salvación. El que usted hable mal de su hermano, eso no es cuidar su salvación. El que usted no escudriñe la Biblia, el que usted no ore, el que usted no busque una relación genuina, íntima con Dios, eso no es cuidar. La palabra del Señor también dice, hermano, no contristéis al Espíritu. En el mismo Salmo 51, hermano, el rey David dice, cuando ya está quebrantado David, hermano, dice
el rey David, y no quites tu Santo Espíritu. Entonces, ¿por qué dice David eso, hermano? Porque David era un profeta. David sabía lo que le había ocurrido a Saúl. David sabía que Dios había quitado el espíritu de Saúl y había puesto Dios mismo un espíritu de engaño en Saúl. Entonces David se preocupó. ¿Por qué, hermano? Porque el espíritu es el que da vida. Por eso David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, si David tiene esa revelación que Dios le podía quitar el espíritu, que era un profeta que hablaba directamente con Dios, hermano, si el rey David sabía que podía pasar eso, es que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ese es el Dios que le servimos, amén. Así es de que se levantarán falsos profetas, hermano, falsos cristos, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán aún a los escogidos. Entonces, personas que Dios eligió, hermano, personas que un día predicaron la palabra, personas que un día le sirvieron a Dios, el enemigo, hermano, va a hacer muchos prodigios y milagros que mucha gente va a ser engañada. Entonces Dios lo está diciendo. Entonces, si hay alguien por ahí, hermano, que dice, yo creo que la salvación no se pierde, o sea, no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema con eso. Lo único que yo quiero compartirle, hermano, es que mire lo que dice la Escritura. ¿Para qué? Para que cuidemos esta salvación que Dios nos ha dado. Y no dice que es una salvación, hermano, pequeña, es una salvación tan grande, hermano. Mire el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Verdad? Imagínense, hermano, con esto cierro. Imagínense que yo y usted tenemos esa creencia. Una vez que eres salvo, ya eres salvo. Y llegamos a la presencia de Dios. Y resulta que nos engañaron. Cuidamos la salvación, por otro lado cuidamos la salvación, nos guardamos de pecar, nos santificamos para Dios. Llegamos delante de la presencia de Dios y Dios nos dice, no era tan necesario, pero lo hiciste. Entonces tenemos mejor ganancia, hermanos, si nosotros cuidamos nuestra salvación. Si nosotros procuramos no involucrarnos otra vez en el lugar, hermano, donde Dios nos ha sacado. Por eso, hermano, Dios es bueno, Dios es grande en misericordia, pero ciertamente hay que tener mucho cuidado en las cosas que nosotros hacemos, participamos, decimos, porque todo eso cuenta. Dice, toda palabra ociosa que los hombres hablen, de esas darán cuenta un día. Y yo le creo a Dios. Yo también. Porque Él es bueno, hermano. Él es grande y poderoso. ¿Ven? Dios les bendiga, hermano. Vamos a dejar este lugar en dirección del Señor y del pastor. Gloria a Dios.